Esta semana nos hacíamos eco de una invitación muy especial que había recibido el doctor Hernán Navarro, fundador de Grooming Argentina, para participar en la novena Cumbre de las Américas que se va a llevar adelante allí en la ciudad de Los Ángeles. Él mismo en su historia de Instagram publicaba que iba a llevar el mensaje un poco de todas las actividades que se hacían a través de Grooming Argentina, promoviendo la lucha contra el grooming y visibilizando a tantos y tantas sobrevivientes de este delito, al que él considera el de mayor gravedad de este siglo en materia digital. Hernán Navarro es abogado, fundador de Grooming Argentina, magíster en educación digital y tiene la deferencia de atendernos en esta tarde de sábado. Hernán, muy buenas tardes. Juan Carlos Raggi te saluda. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Juan Carlos? ¿Cómo estás? Bueno, un placer hablar con vos. No, gracias a vos por atendernos y primero felicitaciones por esta invitación. ¿Cómo tomaste? ¿Cómo tomaste esta invitación que recibiste para participar de esta cumbre tan importante, ¿no? Donde asisten todos los presidentes de la región? Mirá, la verdad que me tocó recibir la invitación en un día muy particular para mí. Se cumplía el primer aniversario del fallecimiento de mi papá, quien falleció por COVID el año pasado, y sinceramente cuando leí la noticia, que me llega por supuesto por mail, yo iba manejando y me corría hacia el cordón y me puse a llorar. Así recibí la noticia en un día para mí plagado de emociones, y te imaginarás que no solamente es el hito más importante para nosotros como institución, llegar a la cumbre, realmente a la cumbre de este hemisferio, es decir, a la cumbre de las Américas, donde se me pasó toda la película del nacimiento de Grooming Argentina, ya por el año 2014, todo el esfuerzo, la dedicación que en lo personal le imprimimos como equipo a esta lucha. Bueno, la verdad que muy revolucionado con las emociones y a la vez con ese enorme compromiso de estar en el lugar que queríamos estar, para llevar el mensaje que queríamos llevar, y bueno, vamos a tener esa posibilidad. Hernán, del otro lado hay muchos adultos mayores que quizás no conozcan o no estén familiarizados con este delito, ¿no? Con el grooming que mencionábamos, nosotros ya tan naturalizados. Y me gustaría que vos, desde tu trabajo, de tu expertise, nos expliques o le expliques a los oyentes que están del otro lado, que quizás no conozcan o se encuentran por primera vez con esta palabra, ¿de qué hablamos cuando hablamos de grooming? Bien, hablamos de un delito en Argentina desde diciembre del año 2003, el cual se incorpora al artículo 131 del Código Penal, el cual lo definimos como el acoso sexual en Internet a niños, niñas y adolescentes por parte de personas adultas, y como bien planteabas en el inicio de la nota, consideramos, producto de lo que venimos estudiando, la casuística, el daño, el impacto que vamos viendo lamentablemente las víctimas, lo consideramos como el delito de mayor gravedad de este siglo en materia digital hacia los niños, niñas y adolescentes. Desde esta casuística, desde este trabajo que llevas adelante, Hernán, ¿cuáles son las edades que vos considerás que están en mayor vulnerabilidad o que pueden ser objeto en mayor medida de este delito, ¿no? Bueno, siempre hablamos de víctimas, personas menores de 18 años, 18 es decir, años. menores de edad. Ahora, el segmento de edades vulnerables que vamos encontrando conforme a esta casuística responde al segmento de los 9 a los 13 años. Hoy la Argentina es el país en América Latina en el cual los niños y las niñas acceden de manera más precoz a su primer teléfono propio, en promedio a los 9 años de edad. Por eso fuimos viendo, más aún con lo que trajo la pandemia en materia digital, que obligó a muchas familias a brindarle un dispositivo a sus hijos o hijas, porque bueno, si no, no podían socializar. Esta pandemia vino a generar un crecimiento exponencial del delito, llevándolo a un crecimiento cercano al 200%, producto de lo que denominamos el fenómeno que se conjugó en niños, niñas y adolescentes, que responde al fenómeno de la hiperconectividad, una hiperconectividad que, si la tendría que traducir en una palabra, diría hipervulnerabilidad. Es decir, la hiperconectividad de los niños, niñas y adolescentes los convierte en personas hipervulnerables. Ahora,
cuando estudiamos el perfil psicológico criminal del autor, bueno, vemos cómo responde a un perfil en él donde se ejecuta el coto, se lleva a cabo el coto de casa. Son personas que salen permanentemente a la casa como resultado, como corolario de esta pandemia. Ha generado una tormenta perfecta por estos dos vértices que menciono para el crecimiento exponencial del delito, que se traduce en estas estadísticas lamentablemente muy pero muy preocupantes. Pensaba, Hernán, también, hay un debate o hay una cuestión ahí dando vuelta acerca del límite entre la charla amistosa y el caso real de grooming, ¿no? ¿Cuál es el límite desde tu trabajo, que seguramente te habrás cruzado, entre esto que llaman charla amistosa y esto que llama, y obviamente, y el delito de grooming real, tipificado en el Código Penal, ¿no? Bueno, en este punto es interesante tu pregunta, porque en este punto se debería priorizar la educación digital. La educación digital, algo que venimos planteando hace muchísimos años, justamente para que los niños, niñas y adolescentes puedan advertir ese momento en el cual una conversación amistosa se podría cambiar de tenor. Lamentablemente, los chicos y las chicas no reconocen los peligros en Internet. Tienen la habilidad, la destreza, pero carecen de la percepción del peligro. No lo ven y tampoco se lo imaginan. Fíjate qué contradicción que en las escuelas lo que se desprende del testimonio de los chicos es el temor al doxeo, ¿no? Al doxing. El doxing, le contamos a la gente, es el robo de información, el robo de los datos personales. Y cuando uno indaga, o sea, cuando uno repregunta acerca de este temor que los chicos tienen en su gran mayoría, en todo el país, en la región, vemos que no ejecutan ni implementan ninguna medida, ninguna acción para poder evitar ese robo de información. Esto muestra a las claras que lamentablemente no tienen las herramientas válidas y certeras para poder diferenciar situaciones de vulnerabilidad, situaciones de alerta, situaciones que pongan verdaderamente en peligro cualquiera de sus derechos fundamentales. Bueno, en esto lo venimos gritando hace muchos años. De hecho, en la Cumbre de las Américas, el día 7, vamos a promover una iniciativa en la Feria de Iniciativas que tiene que ver justamente con la educación digital como herramienta de transformación. Cómo a través de la educación digital, desde los niveles iniciales, les debemos brindar herramientas válidas a los niños, niñas y por supuesto a los adolescentes para poder identificar situaciones de peligro, para poder elevar los estándares de seguridad, para poder reconocer cuándo estoy siendo víctima, que esto estamos viendo lamentablemente en muchas ocasiones, chicos y chicas que no se reconocen víctimas producto del desconocimiento, de la falta de información, de la falta de educación. Bueno, estamos en un momento clave para revertir el cambio de paradigma que catapultó la pandemia y en este sentido creemos que hoy es inadmisible que la educación digital no sea protagonista en la educación formal de los estados. Por eso, en este diálogo hemisférico que vamos a tener con los representantes de alto nivel de los distintos países de las Américas, queremos plantear esta iniciativa para que se armonice la educación digital en la educación en el hemisferio. Buenas tardes, Hernán. Cristian te saluda. ¿Cómo estás, Cristian? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Me alegro. Hernán, ¿qué precauciones puede tomar un adulto para evitar que un chico o una chica sea víctima de grooming? Precauciones el adulto. Ahí me das el pie para hablar respecto de la falsa percepción que vemos en el adulto a la hora de advertir situaciones de no solamente indicadores, sino a la hora de acompañar a los chicos y a las chicas en sus entornos digitales. El adulto, el mundo adulto comprende que por habitar el mismo espacio físico per se, mi hijo o mi hija con un teléfono en la mano no correría peligro porque el delincuente, en este caso el delincuente sexual, no ingresa o no ingresaría in situ, forzando una puerta, una ventana. Claro, cuando en realidad con su teléfono en la mano, mi hijo o mi hija, cuando cierra la puerta de su habitación, yo como persona adulta le di la autorización todos los días para ingresar a un boliche. Entonces, en esta lógica,
de incurrir en esa falsa percepción de la seguridad, vemos cómo, más allá de las cuestiones de falta de formación y de información, recién mencionaba la cuestión educacional, lamentablemente, y esto nada tiene que ver con señalar o con trazar algún señalamiento hacia el mundo docente, que en lo personal mi máximo respeto y admiración es una cuestión de políticas educacionales, pero no nos puede pasar que en este año 2022, transitando una pospandemia, donde se agudizaron todas las cuestiones del orden de lo digital, donde somos todos y todas ciudadanos y ciudadanas digitales, no nos puede pasar que los alumnos y las alumnas tengan conocimientos por demás elevados en referencia a las competencias digitales que sus propios docentes. Hoy los chicos saben más que sus docentes en materia digital, y esto es un mensaje peligroso para esta y para las generaciones que vienen. Por eso debemos inmediatamente revertir este cuadro de situación que se agudizó, insisto, con la pandemia. Pensaba también, recién hablábamos del plano docente, del plano de la familia, y no puedo dejarte de preguntar del plano judicial, ¿no? Este es un delito que está tipificado en el Código Penal y que amerita también una respuesta rápida y eficaz por parte del Poder Judicial. ¿Cómo ves o cómo evaluás la actuación hoy del Poder Judicial, de los jueces, de los fiscales y de todo el cuerpo judicial que tiene que investigar e impulsar y castigar a quienes cometen este delito? Bueno, muy interesante la pregunta. Dos lecturas en la respuesta. La primera lectura me lleva a hablar del plano del legislador, de la norma jurídica. La norma jurídica. Sí, a ver, si la tendría que contestarte en 280 caracteres en un tuit, te diría que es una norma, fue una buena intención del legislador allá por el año 2013, en una norma que es deficiente y que no logra, lo planteo en términos técnicos, tutelar, digamos, el bien jurídico protegido, proteger la integridad sexual de niños, niñas y adolescentes. Dado que yo considero que tenemos una grave falla y un grave problema en el sistema en el sistema legislativo, dado que si pensamos en una autopista, las conductas de la sociedad van, y más cuando se ven atravesadas por las cuestiones digitales, van por el carril izquierdo, y el pensamiento del legislador en esa propulsión de las normas van por el carril derecho, ¿no? Entonces, lo que el delincuente sexual pretendía en el marco de este delito en el año 2013 nada tiene que ver con lo que pretende en el año 2022. Es decir, el legislador incorpora esta norma para tratar de alguna forma, lo planteo en términos llanos, de evitar el encuentro personal, por ende de evitar un abuso sexual. Hoy, en el año 2022, lo que se desprende de la casuística tiene que ver con que el delincuente sexual, el groomer, como se denomina técnicamente a la persona adulta que acosa o abusa sexualmente a través de Internet a niños, niñas y adolescentes, lo que pretende es el contenido para distribuirlo, el contenido para comercializarlo, el contenido para alimentar la otra pandemia en las sombras de la cual nadie habla, que es la pandemia de la pedofilia, y que viene operando en la humanidad desde siempre, y que hoy encontró en las tecnologías un vehículo de contacto y de proximidad. Digamos, la pedofilia viene degradando el tejido social todos los días silenciosamente a través de este delito. De hecho, considero que si no le ponemos un freno, si no unamos esfuerzos entre los estados, entre las organizaciones de la sociedad civil, entre las fuerzas de la ley, entre la industria, este delito de cara al 2030 va a estar equiparado a los niveles del narcotráfico en términos de capilaridad, en términos de velocidad con la que crece. Por eso es más grave de lo que aún pensamos. Ahora, perdón por lo extenso de la respuesta. En lo que respecta estrictamente al Poder Judicial, bueno, sabemos que la justicia en el marco de estas investigaciones hay jurisdicciones que trabajan muy bien, hay otras jurisdicciones que no tanto, los procesos se letargan verdaderamente demasiado, la falta de esta herramienta que le da el legislador a la justicia hace que tampoco pueda avanzar mucho más. Bueno, estamos viendo dificultades, verdaderamente estamos viendo dificultades y más aún en el plano de la formación, del operador judicial, en el plano de la formación
del operador, del miembro de la fuerza de seguridad. Bueno, nosotros en esa lógica en el año 2018 implementamos una medida de vanguardia, que es lanzar la primera aplicación en Argentina y en Latinoamérica que permite denunciar un caso de grooming con tan solo presionar un botón. La aplicación se llama GAP con doble P, es gratuita para los dos sistemas operativos, para Android y para iOS, y le permite a una víctima directa, niño, niña, adolescente, o a una víctima indirecta, persona adulta responsable, papá, mamá, con tan solo presionar un botón, remite a esa víctima a nuestra línea de WhatsApp, que es atendida por operadores las 24 horas del día, operadores y operadoras. Automáticamente escuchamos activamente esa situación para darle un encuadre técnico jurídico, se remite a la persona adulta, en este caso, a nuestro equipo de legales, quien recepciona la denuncia y la remitimos inmediatamente a la Policía Federal las 24 horas, los 365 días del año. Hernán, bueno, te agradecemos muchísimo este contacto, esta charla, la verdad que nos quedamos todos, aprendimos un montón, la verdad que fue muy interesante. Muchas gracias. Algún día esperemos tenerte acá en el piso para que vengas a hablar más extenso acerca de esto. Y bueno, No. y todos los éxitos para la Cumbre de las Américas, te estaremos ahí si se puede ver, o seguramente en algún lado te podremos ver y te estaremos ahí acompañando desde la distancia. Muchas gracias de todo corazón, de verdad para mí es muy importante el acompañamiento y nuevamente agradecerles porque hablar de esto sin hablar en el marco de un caso habla de también la sensibilidad que tienen y también de ir hacia garantizar los derechos de los niños, niñas y adolescentes a través de la comunicación, así que se los agradezco enormemente y gracias nuevamente por el apoyo. Un enorme abrazo y todos los éxitos en la cumbre, Hernán. Gracias, fuerte abrazo. Pasaba el doctor Hernán Navarro, es abogado, fundador de Grooming Argentina, magíster en Derecho Digital y también experto externo ante la Unión Europea, contándonos un poquito más allá de la participación que va a tener en la Cumbre de las Américas. Nos contaba un poquito acerca de qué se trata este delito, este grooming, ¿no? Del de cualquier niño, niña, adolescente puede ser víctima y que, según obviamente la propia fundación, desde su experiencia y de su casuística, nos avecina que va a ser uno de los delitos más importantes que va a tener que enfrentar y conjurar los países latinoamericanos y los países del mundo en general en este siglo que estamos transitando.